Hemos estado viendo hace un par de semanas el tema de que todo nos ayuda para bien, tomando el versículo Romanos 8:28, ¿cierto? Que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Pero la pregunta es, ¿qué es todo? Uno dice, todo me ayuda para bien, pero ¿qué es el todo? Vamos a hablar hoy día de ese todo, ¿ya? Porque todo quiere decir todo. Lo bueno y lo no tan bueno, porque para los hijos de Dios no hay cosas malas. Todo, porque la misma palabra nos dice, ¿cierto? Todo nos ayuda para bien. Entonces, cuando nosotros nos pasan cosas malas o no tan buenas en nuestra vida, es muchísimo mejor que cuando nos pasa algo bueno. Porque cuando estamos bien, cuando estamos así como parejitos, una buena estabilidad económica, sin problemas familiares, nada, estamos tranquilos. Y a lo mejor estamos allegados a Dios, pero cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando viene muerte, cuando viene enfermedad, cuando vienen problemas familiares, cuando vienen problemas laborales, cuando viene escasez, ahí es donde más buscamos de Dios. Entonces, hay dos actitudes del cristiano o de cada persona en particular, porque recuerde que todos somos diferentes. Entonces, hay dos actitudes. Cuando a alguien le pasa algo malo, tiene dos opciones. O se aleja de Dios y reniega contra Dios y no entiende lo que Dios quiere hacer, o la otra opción, que es conocer a Dios, allegarse más a Él y que Él nos dé la paz y nos ayude a entender por qué nos está pasando lo que nos pasa. Entonces, ese todo habla de, como decía, de muerte, habla de problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas familiares, escasez, falta de trabajo, falta de oportunidades, problemas con los vecinos, lo que usted quiera. Lo que usted le venga en la cabeza es todo. Así que el título de hoy es Dios obra el sufrimiento para nuestro bien. Hoy día vamos a hablar del sufrimiento del cristiano, de ese todo que habla, que si amamos a Dios todo nos ayuda para bien, porque hay un propósito, ese todo vamos a hablar hoy día. Vamos a tomar el versículo, el Job 5, 17 y 18, vamos a tomar Santiago también, unos versículos de ahí. Pero Job 5, 17 y 18 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Santiago 1, 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y Santiago, el mismo 1, 12, el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, es la pregunta que nosotros debemos hacernos, como decía el hermano José. ¿Yo amo a Dios realmente, sinceramente? Porque si usted ama a Dios, tiene una relación con Dios. Y al tener una relación con Dios, póngase en un ejemplo diario, cotidiano. Los que tenemos esposos, ¿cierto? Nosotros conocemos a nuestro esposo. Llevamos muchos años de casado. Por ejemplo, yo a mi esposo lo conozco cuando él está mal, cuando está enojado, cuando está triste. Lo veo, ¿cierto? En su mirada, en su forma de comportarse. Sé lo que piensa, sé lo que quiere. Asimismo, debemos conocer a Dios. Para conocerlo, para saber lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, cuando está enojado, cuando Dios se agrada de nosotros, debemos tener una relación. Conocerlo. Y como le decía anteriormente, saber por qué nos pasan las cosas que nos pasan, porque muchas veces las cosas malas o no tan buenas que nos pasan en nuestra vida son consecuencias de nuestras propias malas decisiones.
de desobedecer a Dios, de querer hacer de nuestra vida a nuestra manera y no a lo que Dios quiere. Y muchas veces también, ¿cierto? Dios quiere sacar cosas que hay en nosotros que no son beneficiosas y que nos apartan, nos alejan, ponen una barrera para el crecimiento. Entonces, estos versículos que leímos, ¿cierto?, son una convicción que calma nuestras mentes y anima nuestros corazones. De alguna manera Dios tiene su mano en nuestro sufrimiento. Él lo permite. Cualquier circunstancia que experimentamos no viene sin la mano de Dios. Así como una sierra no puede cortar sin la mano del carpintero, así tampoco tiene que estar la mano de Dios, tiene que haber sido permitido por Dios. Job en su sufrimiento no dijo, el Señor dio y el diablo quitó, sino que dijo, el Señor dio y el Señor quitó. El sufrimiento nunca viene a nuestro camino sin el propósito y providencias de Él. Y por eso el sufrimiento es siempre significativo, nunca sin sentido. Aquí, ¿cierto?, hay algunas maneras de las que Dios trae bien a nuestro sufrimiento. Por ejemplo, el sufrimiento es nuestro predicador y nuestro maestro. Qué palabra, ¿cierto? O sea, cómo el dolor, cómo el sufrimiento puede ser nuestro predicador y nuestro maestro. Fue Lutero quien dijo que nunca pudo comprender adecuadamente algunos de los salmos hasta que tuvo que aguantar el sufrimiento. Muchas veces, ¿cierto?, hemos leído los salmos completos y vemos, ¿cierto?, también ahí el dolor plasmado cuando David fallaba a Dios, cuando era perseguido, y muchos de los salmistas. Y no entendemos esas palabras, pero cuando estamos en el dolor, en el sufrimiento y leemos esos salmos nos traen paz. Y podemos entender muchas cosas, así fue para Lutero. Un lecho de enfermo a menudo enseña más que un sermón. Y el sufrimiento primero nos enseña acerca de nuestro pecado y la pecaminosidad de nuestra vida. Cuando nosotros estamos en sufrimiento, cuando hemos fallado al Señor, el Señor nos muestra. Y muchas veces el dolor viene por eso, porque sabemos que hemos desobedecido y hemos fallado al Señor. Y así como le hemos fallado a Él, sabemos que de eso viene una consecuencia. Cuando el niño se porta mal, ¿cierto?, y sabe que debe ser corregido, está asustado y sabe que va a venir dolor. Dolor a lo mejor al castigo, también, ¿cierto?, a la corrección con la vara, como habla el Señor. Así también nosotros sufrimos por eso. El sufrimiento también nos enseña acerca de nosotros mismos, porque en tiempos de salud y prosperidad todo parece estar bien y somos humildes y agradecidos a la misma vez, pero en el sufrimiento llegamos a ver la ingratitud y la rebelión de nuestros corazones. Podemos ver mejor la cara fea del pecado y la realidad de la inmadurez espiritual en el espejo del sufrimiento. Ahí Dios nos demuestra, ¿cierto?, lo falto que somos. Cuando usted se mira un espejo, en las mañanas, en las tardes, cuando se arregla, se está maquillando, se está arreglando, y usted se mira al espejo y dice, hoy me gustaría que mi nariz fuera más respingada, o me gustaría tener los ojos más achinados, o no sé, me gustaría que no tener papada. Asimismo, tenemos que mirarnos en el espejo de Dios y empezar a ver nuestras imperfecciones. ¿Qué es lo que está causando nuestro sufrimiento? ¿Somos nosotros mismos? ¿Qué es lo que Dios quiere sacar de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros, en lo cual nosotros avancemos? Porque eso es lo que busca Dios en una vida cristiana. Un bebé no se queda bebé para siempre. El bebé crece. De ser un bebé de tomar pura leche ya empieza a tomar, ¿cierto?, a comer cosas más sólidas, empieza a caminar, empieza a hacer travesuras, después va al colegio, a la media, universidad, después tiene familia. Así también Dios quiere que nosotros crezcamos. Y muchas veces tiene que poner sufrimiento porque somos tercos, somos porfiados. Y eso es porque no entendemos la mente de Dios, no sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Entonces el sufrimiento es el medio que hace nuestros corazones más rectos. En épocas de prosperidad nuestros corazones a menudo se dividen. La mitad persiguiendo a Dios y la otra obsesionada con el mundo, ¿cierto? Porque muchas veces nos cuesta
nos cuesta sacar las cosas de este mundo de nuestra vida. Nuestros corazones pueden ser como una aguja de una brújula que se balancea violentamente entre dos polos. Pero en el sufrimiento Dios nos quita el mundo para que el corazón se aferre a Él completamente y en sinceridad. Eso es lo que busca Dios, que Él sea suficiente para nosotros. Como hemos dicho otras veces, nosotros los cristianos muchas veces están mirando, ¿cierto? Como una pared. Miran al otro lado de la pared y miran hacia el mundo. Y recuerden que cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, es Dios y no necesitamos nada del otro lado. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que Él sea suficiente para nosotros, que nuestro corazón, nuestra fe, nuestras alegrías, nuestras tristezas, todo sea para Él. Del mismo modo que ponemos a calentar una vara torcida para enderezarla, Dios nos sostiene sobre el fuego del sufrimiento para hacernos más rectos. Es bueno que cuando el pecado tuerce nuestras almas y las aleja de Dios, Él usa el sufrimiento para alinearnos, para acercarnos. El sufrimiento nos transforma más a Cristo. Varón de dolores, ¿cierto? No hay nada que Cristo no haya pasado, no hay nada que nosotros podamos decir, Cristo o Jesús, tú no sabes lo que yo he pasado, no sabes lo que yo he sufrido, porque Él sufrió todo en el tiempo que Él tuvo en la tierra. Él lo padeció todo, lo vivió todo. Entonces Él va a juzgar según verdad, porque Él sabe y conoce. Entonces debe haber una simetría y proporción entre el modelo y el lienzo, entre Cristo y su pueblo. El sufrimiento es como un lápiz de un artista que dibuja la imagen de Cristo en nosotros. Recuerde que es nuestra meta, es nuestro modelo a seguir. La misma palabra nos enseña que debemos ser imitadores de Cristo. Dios quiere que seamos como Cristo. Jesús conocía a su Padre a totalidad, y eso es lo que también Él busca de nosotros. Tenemos que querer ser como Él. Su vida fue una serie de sufrimientos. Lo muestra Isaías 53:3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Si la cabeza de Cristo fue coronada con espinas, ¿por qué su cabeza y la de nosotros debiera ser coronada solo con rosas, sin espinas? ¿Por qué si Él sufrió, usted no puede sufrir? Es una pregunta que debemos hacernos. La palabra de Dios, hermanos, es para empezar a mirar qué es lo que estamos haciendo de forma inadecuada. La palabra de Dios es para meditar. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿En qué estamos fallando? Es una constante reflexión. Es mirarnos, ¿cierto?, al espejo de la santidad del Señor. Entonces es bueno ser como Cristo y la conformidad a menudo viene a través del sufrimiento. El sufrimiento destruye el pecado, ¿cierto?, porque nos damos cuenta que hemos fallado y se supone que cuando viene el pecado, viene fallarle a Dios, cuando nosotros nos damos cuenta que hemos fallado, así como le pasó a David, que él se dio cuenta cuando él codició una mujer que no era de él, después, ¿cierto?, tuvo relaciones con ella, hubo un hijo, mandó a matar al esposo. Después hay un salmo, ¿cierto?, que habla del sufrimiento de él, pero no por lo que le había pasado, sino que por fallarle a Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, lloramos, nos dolemos en nuestro corazón porque hemos fallado a nuestro Padre. Hemos fallado al que nos da todo. Entonces, eso quiebra el pecado. Dios nos perdona. Él dice que perdona todos nuestros pecados, todos. No hay ninguno que Él no perdone, pero para eso debemos arrepentirnos, pero de corazón. Cambiar eso en lo cual lo estamos fallando, cambiarlo, cambiar de actitud, de forma de vivir en cuanto a la falla que estamos haciendo para nuestro Padre.
Hay un montón de pecado que permanece aún en el mejor de los corazones y el sufrimiento sirve para purgarlo, así como el fuego purifica el oro. El fuego del sufrimiento echa fuera toda impureza espiritual, todo orgullo, toda lujuria, toda codicia y un millón de cosas. Nunca, escucha esto bien, el sufrimiento nunca daña el alma. Todo lo contrario, la purifica y la embellece. ¿Ha escuchado ese dicho secular que dice lo que me mata, lo que no me mata me hace más fuerte? Eso tiene mucha sabiduría, porque nosotros debemos aprender del sufrimiento. El sufrimiento quita del corazón la atadura del mundo. Si queremos quitar un árbol de la tierra, en primer lugar debemos aflojar la tierra alrededor de las raíces. Usted no puede llegar y agarrar un árbol y sacarlo, una planta, ¿cierto? Tiene que mover la tierra, bien, sacarla bien para poder que el árbol salga. Así también Dios quita comodidades terrenales para aflojar nuestros corazones del mundo. Muchas veces viene la escasez por lo mismo, porque en nuestra prosperidad económica nos olvidamos del Señor, se nos olvida y dejamos de orar, dejamos de hacer cosas, de hablar con el Señor porque no tenemos necesidad de nada. Entonces ya no necesitamos al Señor. Pero cuando viene la escasez, la dificultad, ahí sí, ¿cierto? Que nos arrodillamos y buscamos en todo momento al Señor. Dios desea que nuestros corazones se aferren a este mundo solo de la raíz más pequeña. Recuerde que no somos de este mundo. El sufrimiento sirve para sacudir todo lo demás. El sufrimiento abre camino al consuelo. Dios templa el dolor exterior con paz interior. Juan 16:20. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cualquiera de afuera que lee estos versículos no entiende a lo que esto se refiere. ¿Cómo la tristeza se va a convertir en alegría? Claro que sí, pues, hermano, el que entiende y conoce a Dios sabe que sí, porque sabe que después de la tormenta, después de la lluvia, ¿cierto?, viene la calma y podemos ver el sol, podemos ver los árboles más verdes, podemos ver con mayor claridad. Y eso es lo que Dios quiere. Y esto también lo promete Jesús. En el sufrimiento vemos el agua convertida en vino. Muchos creyentes pueden testificar que el sufrimiento ha tenido las experiencias más dulces de gozo y la mayor sensación de cercanía a Dios. El sufrimiento muestra que a Dios le importamos mucho. Job preguntó, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que te preocupes por él? ¿Qué es el hombre? Eso aparece en Job 7:17. En el sufrimiento Dios muestra que le importamos mucho. Y de tres maneras. Por ejemplo, en primer lugar, se digna fijarse en nosotros, y eso ya es mucho. Porque si Dios permite el sufrimiento en su vida, es porque a usted le importa. Porque es importante para Él, porque se da cuenta que está haciendo algo mal. O no necesariamente, lo hemos hablado, ¿cierto? Lo dije recién, muchas veces consecuencias de lo que hacemos, pero muchas veces porque tenemos algo en nuestro corazón y no nos damos cuenta. Y Dios quiere mostrarnos que hay cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra forma de actuar, en nuestra actitud que no es la correcta, que no es como Él quiere. Y eso nos impide avanzar, nos impide madurar. Y Él lo que quiere es que nos demos cuenta de eso, y la única manera de darnos cuenta es sacándonos de nuestra zona de confort y poniéndonos incómodamente en el sufrimiento para ver. Como decía, en primer lugar, se digna fijarse en nosotros. ¿Ya? Eso muestra nuestro lugar en el mundo de Dios, teniéndonos por dignos de padecer. En segundo lugar, el sufrimiento es un símbolo de ser hijos e hijas de Dios. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos porque ¿qué hijo hay
a quien su padre no disciplina, Hebreos 12:7. Y en tercer lugar, el sufrimiento hace que el pueblo de Dios sea más conocido en el mundo. Los soldados son admiradores por su victoria y los santos por su sufrimiento. Usted puede ver, si usted toma un libro de historia, ¿cierto?, de historia de todo tipo, secular o de la cristiana, usted ve cuánto tiempo y durante todos estos años hasta este tiempo han sufrido los cristianos, han padecido por la causa de Cristo. El mismo Nerón, ¿cierto?, que era un gobernante, él no podía entender cómo él quemaba a cristianos, los lanzaba a los leones y los cristianos morían cantando. Y él enloquecía porque no podía entender cómo. El mismo Pablo, encarcelado, azotado, y él cantaba en la cárcel. Alababa al Señor porque él podía entender, tenía la amplitud de mente para entender Romanos 8:28. Es más, él mismo lo escribió. Que todas las cosas nos ayudan para bien, porque ahí encarcelado tenía tiempo para poder escribir las cartas a las iglesias. Podía guiar por medio de ellas, podía predicarle a los soldados, podía predicarle a aquel que nos había escuchado de Cristo. Todo tiene un propósito, pero para los que amamos a Dios y entendemos su mente y su corazón. El sufrimiento es un medio para la alegría. El sufrimiento trae alegría al traernos más cerca de Dios. La luna llena es la que está más alejada del sol, y del mismo modo las personas que están en prosperidad son como lunas llenas, alejadas del sol. Cuando Dios comienza a quitar nuestras comodidades mundanas, es entonces que nos encontramos con Él y hacemos la paz con Él. Hasta que el hijo pródigo padeció necesidad, solo ahí quiso regresar a su casa. Hasta que la paloma no encontró ningún lugar para descansar, voló de vuelta al arca. Cuando Dios trae una avalancha de sufrimiento sobre nosotros, entonces es donde volamos al arca. ¿Quién es el arca? Cristo. Recuerde que el arca de Noé tipifica a Cristo. Que la puerta está abierta, estuvo 120 años abierta para que todo aquel que quisiera entrara y se salvara. Pero hubo un momento donde la puerta se cerró y ya no hubo oportunidad. Entonces, cuando viene sufrimiento a su vida es porque Dios nos quiere de vuelta. Dios quiere que volvamos a Él. Quiere que reposemos en Él. Quiere que confiemos en Él. Quiere que creamos en Él. Quiere que lo amemos. Pero, sinceramente, entendiendo lo que Él quiere hacer con nosotros, no renegando, no diciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Si yo he sido bueno. La misma palabra dice que bueno no hay ninguno. Cristo mismo lo dijo, solo bueno es Dios. Si el mismo Cristo, siendo Dios, siendo hijo de Dios, dijo que ni siquiera Él era bueno, solo Dios, ¿qué nos queda a nosotros? Siempre hay maldad en nuestro corazón. Recuerde que venimos del pecado, traímos incrustado el pecado en nosotros desde que nacemos. Recuerde que a un niño usted no le enseña a hacer lo malo, siempre le enseña a hacer lo bueno. El niño miente, el niño golpea, el niño hace miles de cosas y usted no se lo enseña, lo trae de fábrica. El sufrimiento silencia a los malos. A los que no creen les encanta afirmar que los cristianos sirven a Dios solo por egoísmo, por beneficio. Por lo tanto, Dios hace sufrir a su pueblo para cerrar las bocas de aquellos que se burlan de ellos y su Dios. Esto cierra la boca de los blasfemos a ver que a cristianos sosteniéndose en Dios en medio del sufrimiento, porque al hacerlo prueban que sirven a un Dios vivo.
a un Dios grande. Yo sé que hay muchas personas afuera en este mundo que cuando saben que hay un cristiano y lo ven que se le ha muerto un hijo, que está enfermo, no pueden entender y les preguntan, oye, ¿dónde está tu Dios? Dios está en medio de mi enfermedad. Dios está en medio de mi sufrimiento, de mi escasez. Es necesario que padezcamos por todo esto. El sufrimiento abre paso a la gloria, así como el arado prepara la tierra para la siembra, el sufrimiento nos prepara para hacernos aptos para la gloria. El artista que es experto sabe que la pintura color dorado se contrasta mejor con los colores oscuros. Y del mismo modo, Dios primero establece los colores oscuros del sufrimiento, entonces se pilla sobre eso el color dorado de la gloria. El sufrimiento no nos hace ganar la gloria, pero sí nos prepara para ella. Entonces, Dios quiere, hermanos, que nosotros demostremos cuando después del sufrimiento tenemos que hacer ver la gloria del Señor. ¿Cómo es eso? Es demostrando que en la prueba, la dificultad, aprendí, crecí, maduré. Eso es que toda la gloria sea para el Señor. Recuerde que nosotros no hacemos nada de lo que Dios nos dice que hagamos. No hay ningún beneficio, no hay nada que nos honre a nosotros mismos. Toda la gloria y la honra es para el Señor. En todas estas formas vemos que el sufrimiento no perjudica al creyente, sino que le beneficia. Por lo tanto, debemos entrenarnos para ver mejor el mal del sufrimiento, lo malo del sufrimiento y más el bien. Ver menos el lado oscuro de la nube y más luz. Lo peor que Dios le hace a sus hijos es para conducirlos al cielo, hacia Él mismo. Mire esta frase. Dice que Dios nos quiere, por medio del sufrimiento, nos quiere conducir al cielo para estar con Él. Sabemos que todo lo que Dios hace en nuestra vida nunca es malo, porque la misma palabra nos habla de eso, que todo es perfecto y agradable, la voluntad de Dios es perfecta. ¿Qué es la definición de perfecto? Que no tiene imperfección. Que no hay, por donde usted lo mire, no tiene ningún detalle. Si no padecemos, si no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, no estamos siendo imperfectos. Y recuerde que una vasija, el alfarero necesita que la vasija sea perfecta. Porque si no, la rompe y la vuelve a hacer. Y si no le quedó, la rompe. Entonces, ¿para qué vamos a hacer que el alfarero nos rompa 1000 veces? ¿Para qué? Debemos todos los días, hermanos, escudriñar nuestro corazón, escudriñar nuestra mente. Al empezar o al terminar el día debemos analizar lo que hicimos en el día, si hemos encontrado pecado, si hemos mentido, si nos hemos enojado, si hemos tenido una actitud errónea, si sabemos que hay falta de oración, que no leemos la palabra, que no escuchamos una predicación. Debo pedirle perdón al Señor, porque no sé, después que me duerma, no sé si voy a despertar y le estoy fallando. Y debo arrepentirme, debo volverme, debo crecer, debo aferrarme a Él. Dios quiere que todo el tiempo estemos abrazados de Él. Así como una novia enamorada que no quiere soltar a su novio y cuando se va, ¿cierto? Cuando se tiene que ir, no lo quiero, vete tú, no, tú primero. Así Dios quiere ese amor para con Él, que no queramos soltarnos nunca de Él, que lo amemos y si Él trae cualquier cosa a nuestra vida nosotros podamos entenderlo, entender si el error fue de nosotros, simplemente Dios quiere sacar algo que hay y que impide que su gloria esté en nosotros.
En el tiempo que Cristo habitó en la tierra como hombre, pasó por momentos duros y difíciles, sobre todo cuando comenzó su ministerio. La Biblia no nos cuenta gran cosa de su vida antes de empezar este ministerio, ¿cierto? No habla de eso. Pero se puede dar por seguro que también pasó por momentos de apuro dentro de su vida familiar, ya que él era de familia humilde. Acuérdese que su padre terrenal era José, que era un carpintero, y eran de escasos recursos. Sacar una familia numerosa adelante en esos tiempos, dependiendo solo del trabajo de un carpintero, no tenía que ser tarea fácil. Y recuerde que José no estuvo tanto tiempo, que él después, Jesús tuvo que mantener su casa, a su madre, antes que comenzara su ministerio de lo que Dios le había mandado hacer su tiempo. Entonces, la Biblia nos cuenta que en los días de más angustia y sufrimiento Jesús oraba al Padre con ruegos, súplicas y lágrimas porque sabía que solo Él podía librarle de la muerte y de cualquier problema. Solo Él. Sus oraciones fueron oídas porque Él tenía sumo respeto y amor de corazón hacia su Padre. Recuerde que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe por qué venimos a este lugar, sabe por qué nos arrodillamos y qué intención hay en esa oración. Él sabe qué intenciones hay en nuestras palabras. Él conoce todo, todo de nosotros. Lo que más anhelaba Jesús era obedecer y hacer la voluntad de Dios antes que nada. Entonces, como cristianos podemos entender que haya sufrimiento en las vidas de aquellas personas que no conocen a Dios. Pero cuando nos toca a nosotros nos sentimos confundidos, nos desanimamos y nos venimos abajo. Y eso pasa, hermano, yo quiero decirle, la misma palabra dice que podemos entristecernos, podemos llorar, podemos un día no querer levantarnos, podemos un día no querer comer porque estamos angustiados. Pero lo que Dios no permite es que nosotros permanezcamos en esa condición. Somos humanos. Cuando viene el sufrimiento debemos llorar. Es una forma de purificar el alma, llorar. Uno descansa después que llora. Puede un día, cierto, no querer saber de nada y pasar todo un día acostado sin querer oír, ni hablar, ni nada. Pero como le digo, Dios permite eso porque Él nos conoce y sabe que es necesario. Pero lo que no permite es que permanezcamos en esa condición mucho tiempo, porque eso nos hace incrédulos. Y los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Porque cuando nosotros permanecemos en esa condición es porque no conocemos a Dios. Y no conocer a Dios, un cristiano que no conozca a Dios. Hay doctrinas que enseñan que los hijos de Dios no tienen que pasar por momentos de angustia y dolor, ¿cierto? Somos hijos del Rey de Reyes, somos las princesas, somos los reyes y no se permite, ¿cierto?, que pasemos necesidad ni pasemos dolor. Mentira del diablo. Cristo padeció. Cristo sufrió traición, lo entregaron, lo abandonaron, lo trataron de hijo del diablo. Lo perseguían para matarlo. Lo ofendían. Hacían acepción de persona con él. Los fariseos, cuando llegaba a alguna casa, no hacían, ¿cierto? A todos se le lavaba los pies, pero a él no. Él padeció todo. Todo. Una vez que hemos sido tocados por Dios, toda la prosperidad, y no es así porque tiene mentalidad de pobre, de esclavo, pero nuestra falsa fe en el Hijo de Dios hace a esta gente pensar en eso. Entonces cuando hay esta doctrina falsa, cuando no se lee la palabra de Dios, cuando no se conoce la vida de Cristo y dicen, no, un hijo de Dios no puede pasar estas cosas, y cuando les pasa, hay duda de fe. Dicen, ¿por qué me pasa a mí? Entonces no soy hijo de Dios. Y viene el cuestionamiento. Cuando el mismo Hebreo habla de que Dios, al Hijo de Dios, que es realmente Hijo de Dios, Dios, el Padre, lo azota, lo corrige. A los verdaderos, ¿cierto? A los que realmente han entregado su vida a Cristo.
En Mateo 10, 24 y 25 Jesús le dice a sus discípulos, el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Si a él lo ofendieron, lo traicionaron, lo entregaron, lo ofendieron, lo querían matar, ¿quién más nos queda a nosotros? Eso es lo que nos quiere decir. Si Jesús fue obediente a base de sufrimiento y pruebas, ¿cuánto más nosotros, llenos de pecado, tendremos que ser purificados, limpiados, renovados a base de pruebas y tribulaciones? Es la única manera. En estos últimos años, ¿cierto? Desde que hemos llegado y hemos empezado a conocer a Dios, Dios ha permitido gran sufrimiento en nuestra vida por medio, ¿cierto?, de enfermedades, de sucesos negativos en el trabajo, con la familia, de otras muchas pequeñas cosas que nos han hecho crecer y madurar. Dígame, ¿quién de ustedes no ha pasado por un dolor desde que llegó a Cristo? Todos, ¿cierto? Todos hemos llorado, todos hemos sufrido. Todos a lo mejor hemos padecido escasez, hemos tenido problemas en el matrimonio, con nuestros hijos, nos han dicho que estamos enfermos. Muchos, ¿cierto?, de los cristianos, a ninguno nos han dicho que nos vamos a morir, pero sí hemos sufrido cosas fuertes en nuestra vida. Espiritualmente, sobre todo, ¿cierto?, Dios nos ha hecho crecer. Porque yo creo que ninguno de ustedes está como llegó. Ninguno de nosotros estamos como llegamos. Todos hemos cambiado, todos hemos avanzado. Entonces, después del sufrimiento, después de que usted sufrió, padeció, lloró, todo lo que convoca, ¿cierto?, una prueba, una tribulación, conocemos más al Señor. Sabemos, ¿cierto?, más de Él. Los que sabemos por qué viene la prueba de la dificultad, lo sentimos mucho más cerca y somos mucho más sensibles a todo lo que Él quiere de nosotros. Por eso creo firmemente que Dios permite el sufrimiento de la vida del cristiano por muchas razones, ¿cierto?, de las cuales lo hemos visto durante todo este rato. Pero vamos a ver 6, ¿ya? La primera, porque Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, es para que sepamos quiénes somos y de qué linaje procedemos. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros. Entonces Dios nos prueba, nos hace sufrir, nos hace padecer, para que nosotros sepamos que somos este linaje, que somos real sacerdocio, nación santa. Él quiere que cada día nos santifiquemos, nos apartemos para Él. Siempre lo digo, recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Se nos dice que somos linaje escogido y que formamos parte de un ejército de hombres y mujeres capacitados por el Espíritu Santo para luchar y vencer los ataques del enemigo, para poder ver la tentación, para poder salir de la prueba, para poder someternos al Señor y que el Satanás huya de nosotros. ¿Ya? Dios ya sabe quiénes somos y de lo que en su nombre somos capaces de hacer. Pero la dificultad y el problema es que nosotros aún no lo sabemos. Decimos ser cristianos, pero no sabemos a lo que Dios quiere llevarnos. Y ese es un problema. Porque muchas veces nos vemos como que no somos suficientes. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? ¿Cómo Dios me va a mirar a mí? Y empezamos, ¿cierto?, a minimizarnos. Está bien que sea humilde, pero nunca tanto. Eso ya es artimaña de Satanás para que no logre hacer lo que Dios quiere que usted haga. Recuerde lo que hacían los discípulos. Los discípulos predicaban el Evangelio y mucha gente se convertía a Cristo. Sanaban, echaban fuera demonios. Y se amaban entre ellos. Y de tal manera amaban a Dios que cada uno de ellos murió y no en la cama durmiendo. Todos fueron muertos de una manera atroz.
decapitados, aserrados, apedreados. Entonces, nosotros mismos, siempre lo decimos, nosotros mismos ponemos el obstáculo para que Dios nos haga crecer, nos haga madurar, para que usted con una oración de una persona enferma pueda hacer sanidad, que por medio de usted pueda predicarle a una persona y pueda ser salvarla del infierno. ¿Entiende lo que es eso? Salvar un alma del infierno, de un tormento eterno, y llevarlo a la vida eterna donde no habrá dolor, donde no habrá llanto. Que usted pueda perdonar al que le hace mal, al que le ha pegado, le ha quitado todo, que pueda perdonarlo. Y que pueda ayudarlo cuando la persona tenga necesidad. Mire, al nivel que Dios quiere llevarnos y quiere que entendamos eso. Que no somos cualquier cosa, no somos igual que los de afuera, sino que Él nos trajo para ser diferentes. Para tomar nuestra armadura de la fe. Y como decía, cierto, su palabra, el hermano José, pelear la buena batalla de la fe. Somos guerreros. Y Dios nos trajo para luchar, para pelear. ¿Y cuál es nuestro mayor enemigo? Nosotros mismos. Nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo. Eso es lo que Dios quiere que saquemos de nosotros. De dejar de pensar que lo estamos haciendo bien y que somos buenos. Y empezar a asumir que somos malos y hacemos las cosas mal. Y que somos egoístas y queremos todo para nosotros mismos. Y no somos capaces de mirar al lado, a la necesidad del que está al lado. A muchos nos cuesta creer que todo lo podemos en Cristo. Porque eso pensamos que somos incapaces de resistir. Cuando usted está pasando el sufrimiento, cuando usted está pasando el dolor, cuando usted está pasando la escasez, ya nos morimos, hermano, y no queremos más. Y digo, Señor, llévame, por favor, que estoy sufriendo mucho. ¿Dónde está esa valentía? ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde está ese creer? Muchas veces pensamos que no somos capaces de confrontar los problemas y que estos nos aplastarán. Que la valentía de David y la de Caleb solo eran para hombres, pero para esos hombres, pero no para nosotros. O sea, ¿qué pasaría si usted viviera la vida de David? ¿Qué pasaría si usted viviera la vida de Daniel? ¿Qué pasaría si usted viviera la vida de Job? ¿Qué pasaría si usted viviera la vida de los apóstoles? Qué triste hubiese sido la historia de la Biblia si no somos capaces ni siquiera de resistir a veces y de ponerle el pecho a lo que nosotros mismos hemos hecho mal. Ante este panorama, Dios deja que las circunstancias adversas de la vida nos lleven a una respuesta, a una reacción, que salga ese coraje que llevamos dentro para lanzarnos a la lucha en el nombre de Jesús. Y de esta manera nos demos cuenta que hay algo poderoso en nosotros insertado por Dios, que es el Espíritu Santo. Que Él habita solo en los hijos de Dios. Recuerde que el Hijo de Dios es templo del Espíritu Santo. Nunca olvidemos que no importa cuán grande sea el sufrimiento, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, a cada segundo, a cada instante, en lo bueno y en lo malo. 2. Dios permite el sufrimiento para que salga lo malo que está escondido en nuestra alma. El mismo David decía, Señor, escudriña mi corazón hasta lo más profundo y hazme ver si estoy en camino de perversidad. Porque muchas veces estamos engañando a nosotros mismos, dejamos que nuestro corazón nos engañe y recuerde que el corazón es lo más engañoso que hay y nos hace sentir que estamos bien y que somos buenos, pero somos malos. Y hay mentira, hay odio, hay rencor, hay lujuria, hay millones de cosas en nuestro corazón que no nos damos cuenta. ¿Y cómo se aflora? En nuestro fruto. Los demás lo ven, pero nosotros no alcanzamos a verlo. Y cuando nos dicen que estamos mal, nos enojamos. Puede ser que el orgullo y la falta de perdón, la falta de amor a nuestros enemigos, a darle gracias, ¿cierto?, cuando la cosa pinta feo. Y alabarle en vez de quejarse. Usted dígame en el día. Y seamos sinceros. Yo creo que nos quejamos más
de lo que le damos gracias a Dios. Abrimos el refrigerador y decimos, ay, no hay nada para la once. Y el refrigerador tiene mantequilla, tiene paté, tiene yogur, tiene leche, tiene 1.000.000 de cosas en su refrigerador. Y tendemos, hermanos, a ver siempre el vaso vacío más que el lleno. A lo mejor estoy pasando escasez, pero hasta ahora no me ha faltado nada. A lo mejor no tengo para darme grandes lujos, pero tengo lo que Dios quiere que tenga. El Señor mismo dijo, con alimento y abrigo, estén contentos. Ay, que hace calor, ay, que hace frío, ay, que no tengo ropa, ay, que los zapatos, ay, que me duele esto, ay, que me duele esto otro. Tiene frío, hermano, en el invierno y tiene estufa, tiene para taparse, tiene una casa, tiene para tomarse un cafecito. ¿Cuánta gente hay en la calle que no tiene eso? Que hay muchos que a lo mejor es por decisión propia, pero hay muchos que no, porque no tienen otra opción. Y nosotros vivimos quejándonos. Entonces, eso es lo que Dios también hace. Dios nos provoca el sufrimiento para que dejemos de ser mal agradecidos y empecemos a agradecer por el vaso de agua, por la escasez, por todo lo que venga a su vida, a dar gracias porque tiene un propósito, porque todo nos ayuda para bien, porque amamos a Dios. Que no se le olvide nunca eso. Lo hemos estado viendo durante un mes. Todo nos ayuda para bien, todo nos ayuda para bien. Pero a los que aman a Dios de verdad, sinceramente, y saben que hay un propósito detrás, saben que Dios quiere que avance, saben que Dios quiere que crezca. Eso es lo que Dios quiere, que usted lo conozca, que sepa. 3, para que nos demos cuenta de que estamos en la tierra de paso. Muchas veces nos aferramos a este mundo, hermanos. Claro, es cierto, ninguno de nosotros quiere morir. O dígame, ¿quién de ustedes quiere morir? Por ejemplo, yo no me quiero morir sin ver mis nietos, sin ver mis hijos casados. Ahora, si Dios quiere otra cosa, ya debo aceptarlo, pero mi anhelo de mi corazón, mi sentimiento es ver mis hijos grandes, casados, ¿cierto? Con nietos, disfrutar. A lo mejor nuestra vejez con mi esposo. Ese es el anhelo de todos, ¿cierto? Yo creo que nadie dice, ay, ya me quiero morir. Sabemos que va a ser maravilloso el día de que se nos anuncie o que partamos de esta tierra y estemos con Dios. El mismo Pablo decía, no sé cuál de las cosas es mejor, muchísimo mejor es estar con Dios, pero también sabía que él se sentía también gozoso cuando predicaba el Evangelio y eran muchos que se convertían a Cristo. Y decía, no sé cuál de las cosas es mejor, pero muchísimo mejor es estar con Dios. Y lo sabemos, ¿cierto? Es muchísimo mejor irse con Dios, pero también queremos estas cosas. Pero eso no nos hace aferrarnos a Dios, aferrarnos a este mundo. Pero debemos tener el concepto claro. Yo me quiero quedar. Yo quiero ver mis hijos crecer, casados, pero sé que va a llegar un día donde yo tengo que partir. Hay gente que hace lo imposible, hermano, por vivir los más años que pueda. No quiere morirse. Entonces, esa es la diferencia que debemos hacer. Si todo nos va de maravilla en esta tierra, seguro que nos despistaríamos de todo el plan de Dios para este mundo y para nuestras vidas. Al final estaríamos más pendientes de conservar la vida aquí para siempre que anhelar una vida eterna junto al Señor. Las dificultades siempre nos tendrán despiertos en la verdad, y la verdad es que este mundo está corrompido y que tiene que desaparecer junto con los impíos para siempre. Que no se le olvide eso, ya que esta tierra va a ser purificada. Todas las dificultades que tenemos en esta vida son pequeñas, comparadas con la recompensa que disfrutaremos para siempre, y que estas pruebas no durarán eternamente, sino que son pasajeras. Siempre mi esposo dice, ¿cuántos años vivimos en esta tierra? Máximo 100 años, algunos, con suerte. Y todo lo que pasamos en nuestra vida de cristiano no es nada comparado, es un pequeñito tiempo, ¿cierto? Es como, es como en un plato, tiene un plato de puré con una arveja en medio.
Esa arveja es tiempo en esta tierra, ¿cierto? Comparado con lo que nos ofrece el Señor, que es una vida eterna, sin muerte, sin sufrimiento, sin dolor y pastoreados por Él mismo. O sea, no hay dónde perderse. Primera de Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que estamos de paso en este mundo y que no queremos, porque a una persona, a un cristiano, que por ejemplo que me digan a mí, ¿sabe qué? No sé, tiene una enfermedad terminal y le queda un mes de vida. Yo no me voy a poner a renegar, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me permite? Si el Señor lo permitió en mi vida es por algo. Ya es mi tiempo. Ya es mi tiempo. Y debemos entenderlo así. Hay mucha gente, muchos cristianos que no lo entienden y sabemos, métase en la cabeza que estamos de paso en esta tierra. ¿Ya? 4, porque todo es para nuestro bien. Debemos recordar que todo, aún lo que no entendamos, nos ayuda para nuestro bien. Romanos 8, 28. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. O sea, usted si está sentado acá es porque Dios tiene un plan con usted. Pero muchas veces nosotros, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Le arruina el plan a Dios. A lo mejor en el tiempo que Dios tiene un tiempo determinado para que su plan se cumpla, pero somos tan porfiados, tan duros, tan desobedientes que al final, como los israelitas, ¿cierto? De unas semanas de llegar a la tierra prometida se demoraron 40 años. Y algunos, la primera generación ni siquiera entró, ni siquiera alcanzó a vivir en esa tierra prometida. 5. Dios permite el sufrimiento porque nos quiere hablar. Cuando estamos en angustia, en problemas importantes, cuando estamos más sensibles a su voz. En muchas ocasiones estamos tan desconectados del Señor y metidos en tantas actividades que perdemos la experiencia diaria con Dios. Porque la comunión con Dios tiene que ser diaria y no vivir de que un día disfruté una poderosa experiencia y ya. Ay, es que cuando Dios me llamó, ay, cuando usted llegó a los primeros días del Evangelio, no, yo oraba todo el día, no, yo hacía esto, y se queda con ese recuerdo, pero hoy en día, ¿qué es lo que hace? Y recuerde que Dios nos manda a avivar el fuego que hay en nosotros. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces nosotros debemos encargarnos todos los días de tener esa relación, de cultivar. Así como se dice que el matrimonio es como una plantita y que usted tiene que regar, sacarle la maleza y todo eso para que sea una plantita grande y esté hermosa. Así también debe ser nuestra relación con el Señor. Debemos cuidarla, debemos regarla, debemos mantenerla, debemos abonarla. Porque si no, se muere. Nos secamos si no estamos allegados a Dios, a Cristo. ¿Y para qué vamos a servir? Para el fuego. La 6 es para que Dios se glorifique. Lo veíamos, ¿cierto? Cada sufrimiento es una ocasión para que Él se glorifique en nosotros. Así que tenemos que aprender a aprovechar estas circunstancias para la gloria de Dios. Si los médicos dicen no se puede hacer nada, entonces es tiempo de mirar a la cruz humildemente rogando sanidad o simplemente aceptando su voluntad. El sufrimiento o los problemas siempre nos mantendrán metidos en la oración y avivados en el espíritu para ser útiles en toda buena obra. El sufrimiento también nos mantiene en humildad para que seamos siempre conscientes de que todo lo que disfrutamos en esta vida es por pura gracia y no por nuestra valentía o por nuestra capacidad. ¿Ya? Recuerde que nosotros no somos nada. Todo lo que hacemos, decía, siervo inútiles somos. Hago simplemente lo que tengo que hacer y nada más. Entonces yo quiero que Dios quiere que nosotros entendamos, hermanos, por qué todo nos ayuda para bien. ¿Por qué debemos amar al Señor para entender que todo nos ayuda para bien? Y para terminar, quiero hacer un rápido paso por la vida de Job. Aquí tengo, ¿cierto? Mire lo que Dios pensaba de Job. Dice Job 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto,
recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que es lo que todos queremos alcanzar a llegar, ¿cierto? A que Dios diga, oye, ¿has visto a tu sierva Lisette, ¿cierto? Recta, perfecta, temerosa de Dios y apartada del mal. Todos queremos que Dios piense eso de nosotros, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios permitió que el enemigo tocara todo lo que tenía? Si Él era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿por qué? ¿Por qué le pasó esto a Job? En el 8 dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Mire, que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Se lo volvió a decir y al mismo Satanás. ¿Y qué le dijo Satanás? Si lo tienes bendecido, po. A ver, quítale todo lo que tiene y vamos a ver si no te reniega, si no blasfema contra ti. La diferencia era, ¿cierto? Lo que pasaba ahí con Job era que a lo mejor él vivía una religión. Claro, hacía todas estas cosas porque sabía que a Dios le gustaba que fuera recto, él sabía, conocía. Es como que usted conozca, por ejemplo, usted sabe en su villa, en su población, usted sabe que hay un vecino, ¿cierto? Y que vive ahí, lo conoce de vista. Lo conoce, a lo mejor conoce a su esposa, a sus hijos, pero de vista. Y se hace a lo mejor un aspecto bueno o malo de él, ¿cierto? No, ellos, no sé, son buenos para el carrete, o no, son tranquilos, no hacen fiestas, se ven tranquilos, se ve que son unidos, ¿cierto? Uno se hace una visión. Pero es diferente cuando usted tiene una relación, cuando usted conversa, cuando usted cuenta, cuando usted le conoce la vida, cuando usted lo conoce, cuando usted comparte, es diferente. Y eso es lo que pasaba con Job. Y él mismo lo admite. Señor, le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Después de que, imagínese, hermano, que Job lo perdió todo. Perdió hijos, hijas, ganados. Solamente le quedó él y su esposa. Ese fue el peor castigo que le pasó a Job, dejarlo con la esposa. Imagínense. Y más encima, Dios permitió que tocar su salud. Él tenía llagas en su cuerpo. Y los que estaban afuera, los amigos le decían, tú pecaste, tú le fallaste a Dios. Algo hiciste malo para que Dios te mandara todas estas cosas. No, él no hizo. Dios lo dice aquí, era un hombre recto, apartado del mal, perfecto, recto. Pero ¿qué quería Dios de Job? Quería que sus ojos lo vieran. Quería tener una relación, que Job realmente lo pudiera conocer y tener una relación con él. Entonces, cuando usted diga, pero ¿qué pasa? No entiendo que el Señor me manda una tras otra, es porque quiere que tus ojos lo vean. Quiere que tú lo ames de corazón, sinceramente. Él quiere que tú madures, Él quiere que tú seas como Jesús. Él quiere sacar el mundo de tu corazón. Él quiere sacar el egoísmo de tu corazón, de nuestro corazón. Él quiere que seamos perfectos, rectos, conforme a su corazón. Por eso que trae el sufrimiento. Por eso quiere, ¿cierto?, pasarnos como el fuego en el crisol. Quiere sacar nuestras imperfecciones. Y mientras más tú no le conozcas, mientras más no le entiendas, más vas a sufrir. La idea, hermano, de esta palabra que Dios te trae hoy es para que tú empieces a conocer de verdad al Señor, que tengas una relación con Él, que sepas cuando Dios te tiene en la prueba, en el sufrimiento, que sepas tú por qué lo está haciendo, que puedas verlo y puedas decir, sí, Señor, debo perdonar, debo avanzar, debo sacar esto de mi corazón y hacerlo hoy. No decir, no, es que estoy en un proceso, es que después, porque nosotros no estamos poniendo obstáculos, estamos dejando para mañana lo que debemos hacer hoy.
Por eso, hermanos, debemos nosotros conocer del Señor. Y estos versículos que hemos estado viendo, sobre todo Romanos 8:28, es uno de mis versículos favoritos. Y cuando estoy en sufrimiento, cuando estoy en dolor, porque todos hablamos desde la experiencia acá. Yo he pasado muchas cosas, pero ese versículo me da aliento, me alienta a seguir, porque si yo amo a Dios, debo entender que todo me ayuda para bien, porque hay un propósito en mi vida la cual yo debo alcanzar. Así que esta es la palabra del Señor para nuestra vida. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque ahora podemos entender el todo del cual tú nos hablas en Romanos 8:28. Señor, necesitamos sacar todo lo que impide tu gloria en nosotros. Necesitamos avanzar, crecer y llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro amado Jesús. Muchas veces, Señor, vivimos una vida de apariencia, vivimos una vida relajada, una vida de mediocridad, una vida de pereza, Señor, y dejamos de hacer lo que debemos hacer. Estar apegados a ti, estar apegados a Jesús, la vid. Debemos estar como esos pámpanos llenos de fruta, llenos de frutos, Señor. Por eso hoy es el día en el cual tú nos muestras, Señor, que hay un propósito para nuestra vida y que debemos llegar, Señor, a ese propósito. Debemos dejar de vagar en el desierto como los israelitas y ya empezar a llegar, Señor, a madurar, a ser maestros, Señor, a poder predicar tu palabra, a poder ser irreprensible, a poder avanzar y que toda tu gloria, Señor, toda la luz de Cristo se vea en nuestra vida, reflejada en nuestros frutos, en nuestros hechos, cómo vivimos, cómo nos comportamos. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre llegas en el tiempo correcto a nuestra vida. Siempre, Señor, tú llegas a tiempo para hablarnos. Cada palabra que sale, Señor, de este lugar, de tu Biblia, de tu corazón, de tu pensamiento, debemos atesorarla y ponerla por obra. No nos sirve solamente escuchar y decir, ay, qué bonita estuvo la palabra. Debemos, Señor, practicarla una y otra vez hasta llegar a ser fieles, íntegros, rectos, apartados del mal, santificándonos para ti cada día de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a mirar más allá. Decíamos, Señor, cuando viene la tormenta, cuando viene toda la calamidad, Señor, no podemos ver. Cuando viene una tormenta, el cielo se cierra, Señor, y no podemos ver más allá. Pero cuando se acaba la tormenta y sale el sol, podemos ver con claridad, y eso es lo que tú quieres, Señor. No que digamos por qué, sino para qué, Señor. ¿Qué es lo que hay en mí que tú tienes que sacar? ¿Qué es lo que hay en mí que yo debo cambiar? Esa es la madurez que tú quieres que tengamos, Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Que cada uno de nosotros, Señor, haya llevado en el corazón la porción que nos corresponde y podamos, Señor, hacer esa tierra fértil para que tu palabra dé fruto y podamos, Señor, ser obreros dignos, Señor, que no tienen de qué avergonzarse. Gracias te damos y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.